Siempre había pensado en mi boda como un acontecimiento que solo ocurre una vez en la vida, algo especial, no solo para mí, sino también para mi familia. Al crecer, mi hermana, Grace, y yo siempre fuimos diferentes. Yo era tranquila, cuidaba mis palabras y era un poco soñadora. Grace, en cambio, siempre había sido la ruidosa, la que se ganaba la atención en cada lugar al que llegaba. Era el alma de cada fiesta, el centro de todas las reuniones familiares. Desde que tenía memoria, siempre sentí que vivía a su sombra, y honestamente, no me importaba. Me gustaban la tranquilidad, los momentos pequeños, la paz de no tener que ser el centro de atención. Pero mi día de bodas, ese se suponía que fuera mío. Quería que fuera mío. Quería que cada detalle, el vestido, el lugar, las flores, incluso cosas pequeñas como el color de los manteles, reflejara quién era yo y lo lejos que había llegado. No era solo una boda. Era una declaración de que, por fin, había salido de su sombra. Mi prometido, Michael, y yo habíamos estado juntos por 3 años. Él era todo lo que yo buscaba: atento, gracioso, un poco reservado, pero sabía cómo hacerme sentir la persona más importante de la habitación. Nuestra relación era estable, incluso fácil. A los dos nos gustaba la idea de una boda sencilla, una ceremonia pequeña con amigos cercanos y familia, una recepción acogedora con buena comida y mucho baile. Nada extravagante, nada demasiado ostentoso, solo una celebración del amor. Pero había algo en lo que estaba completamente decidida: el vestido. El vestido lo era todo. Había pasado de generación en generación en nuestra familia. Mi mamá lo usó cuando se casó con mi papá, y antes de ella lo llevó su madre. Siempre supe que algún día sería mío. No era solo tela y encaje, era tradición. Recuerdo el momento en que me lo probé por primera vez, de pie frente a mi madre. El vestido abullonado a mi alrededor mientras ella me contaba anécdotas de su propio día de bodas. Fue en ese instante que comprendí lo importante que era esa prenda de tela. No se trataba solo de mi boda, sino de todas las mujeres de nuestra familia, del legado que habían construido y de la fortaleza que corría por nuestras venas. Grace, por supuesto, siempre lo había querido. No por razones sentimentales, sino porque ella era Grace. Le gustaban las cosas brillantes, lo mejor de todo, y no era de las que esperaban su turno. Así que, cuando me comprometí, ella inmediatamente preguntó si podía pedir prestado el vestido para su propia boda, que sería alrededor de 1 año después de la mía. Debería haberle dicho que no. Debería haberme defendido en ese mismo momento. Pero no lo hice. No quería causar una escena. No quería que se sintiera mal, especialmente después de todo lo que había hecho por mí a lo largo de los años. Además, solo era un vestido, ¿no? ¿Qué daño podía haber en dejarla usarlo primero? Fue más tarde cuando me di cuenta de lo ingenua que había sido. Debería haberlo sabido. Ella no lo pedía porque respetara la historia familiar. Lo pedía porque, a sus ojos, todo lo que yo tenía era suyo para tomar. Y se lo permití. Cuando Grace se comprometió, sinceramente me alegré por ella. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras a lo largo de los años, también quería que tuviera su momento. Es mi hermana. Después de todo. Habíamos tenido nuestras peleas, claro, pero en el fondo, yo sabía que siempre estaríamos la una para la otra. Pensé que podía confiar en ella. Al principio, ella decía que estaba entusiasmada con el vestido. ¿Cómo no estarlo? Era hermoso. Tenía historia. Tenía historias tejidas en cada hilo. Recuerdo la sonrisa en su rostro la primera vez que se lo probó durante una visita a mi casa. La manera en que giró frente al espejo. Me preguntó si podía usarlo en su boda, y acepté, suponiendo que me lo devolvería después de decir, acepto. Lo que no esperaba era lo rápido que empezaría a volverse posesiva con él. Unas semanas antes de su boda, empezó a hacer comentarios, al principio,
lo bastante inocentes, sobre lo mucho que amaba el vestido, cómo estaba destinado a ser suyo, cómo nuestros padres siempre habían sabido que ella lo usaría. Me reí, pensando que solo estaba siendo dramática, pero cada día que pasaba, notaba que lo sentía menos como un objeto prestado y más como si fuera suyo. Hacía comentarios casuales sobre cómo el vestido estaba hecho para ella y cómo nuestros padres tenían la intención de que se lo quedara. Lo ignoré hasta que un día mi madre me llamó casi llorando, diciendo que Grace había anunciado a toda la familia que el vestido era un regalo de nuestros padres para ella. Recuerdo la conmoción que sentí, la manera en que el pecho se me oprimió. ¿Cómo pudo decir eso?, pregunté con la voz temblorosa de la sorpresa. Bueno, dudó mi mamá. Ella dijo que se suponía que siempre fuera suyo. Así se lo está contando a todos. Me enfurecí. El vestido no era solo un regalo de mis padres, era parte de la historia de nuestra familia. Tenía significado. Era mío. ¿Y Grace? Ella lo estaba convirtiendo en algo de lo que apropiarse, como si la historia no importara. Intenté llamarla, hacer que me explicara, pero cada vez que sacaba el tema, ella lo esquivaba, cambiaba la conversación o actuaba como si yo estuviera siendo irrazonable. Ya no era solo el vestido, era la mentira, la traición, la total falta de respeto por la historia familiar que siempre había sido parte de mí. Y no sabía cómo arreglarlo. Solo tenía claro que había que hacer algo. No esperaba que me afectara tanto, pero cuando mi mamá me llamó ese día, con la voz temblorosa, fue como una bofetada en la cara. Había estado ocupada con los preparativos de mi boda, tratando de organizar todos los detalles entre el trabajo, Michael y nuestras familias. Pero nada me preparó para lo que mi mamá me iba a decir. Grace les está contando a todos que el vestido fue un regalo de tu padre y mío, dijo, con la voz llena de incertidumbre como si intentara suavizar el golpe. Me quedé paralizada. ¿A qué te refieres?, pregunté, sintiendo que el corazón se me aceleraba. Se lo está diciendo a todo el mundo en la despedida de soltera, continuó mi madre, que siempre estuvo destinado para ella y que fue un regalo nuestro. Sentí cómo me temblaban las manos al sujetar con más fuerza el teléfono. «Está mintiendo», susurré, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que fuera menos real. «Cariño», dijo mi mamá con dulzura, «no sé qué hacer, ya sabes cómo es ella». Cerré los ojos, respiré hondo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero no pude. Sus palabras retumbaban en mis oídos, una y otra vez. Una cosa era dejar que Grace pidiera el vestido prestado. Había sido ingenua, claro, pero nunca pensé que lo convertiría en otra cosa. Nunca pensé que lo reclamaría como suyo, como si siempre hubiera sido destinado para ella, como si no me perteneciera en absoluto. Podía oír la voz de Grace en mi cabeza. También, esa forma en que siempre se metía en las situaciones y las torcía a su favor. Recordé todos esos momentos pequeños en los que, poco a poco, se había adueñado de lo que no era suyo, pero que yo dejaba pasar porque era familia, porque no quería armar un escándalo. Pero esto era diferente. Ya no era algo pequeño, era el vestido, el tesoro de la familia, heredado por generaciones. No era solo tela, era historia, y se suponía que era mío. Respiré profundo. Necesito hablar con ella, dije, más para mí que para mi mamá. Lo sé, pero ya sabes cómo es, cariño. No va a dar su brazo a torcer. Colgué el teléfono, mirando la pared, sintiendo cómo el peso de mi frustración y mi dolor se apoderaba de mí. No podía creer que esto estuviera pasando. No quería pelear con Grace, pero estaba cansada de dejar que me pasara por encima, cansada de fingir que no estaba enfadada. Había cruzado un límite y necesitaba poner un alto. Le había dado el beneficio de la duda durante demasiado tiempo. Le envié un mensaje a Grace diciéndole que necesitábamos hablar. Me respondió casi de inmediato. ¿Qué pasa?, seguido de un montón de emojis, como si todo fuera un chiste. Sentí cómo me subía la sangre a la cara. No estaba de humor para sus juegos.
La llamé y contestó al primer tono, con su voz alegre de siempre. «Hola, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Respiré hondo, intentando mantener la calma. «Grace, tenemos que hablar sobre el vestido». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «¿Qué pasa con él?», preguntó, de repente a la defensiva. «Mamá me contó lo que les has estado diciendo a todos, sobre que es un regalo de papá y de ella para ti», dije, tratando de sonar firme. Su respuesta fue inmediata, defensiva y bien ensayada. «Bueno, sí. Siempre dijeron que yo sería la que lo usaría. Es algo de la familia. Ya lo sabes». «No, Grace», respondí, y mi voz se agudizó. «Nunca fue tuyo. Era mío. Sabes lo importante que es para mí ese vestido. No puedes simplemente quedártelo como si fuera tuyo». Hubo un silencio largo, y pude oír su respiración, como si estuviera planeando cómo dar la vuelta a la conversación a su favor. «Estás exagerando. Es solo un vestido. Soy tu hermana, y no es como si me lo fuera a quedar. Te lo devolveré después de mi boda». Sentí un arranque de ira. «No es solo un vestido, Grace. No puedes tomarlo y convertirlo en algo que nunca fue. Ha estado en nuestra familia por generaciones, y lo sabes. No puedes decidir que es tuyo solo porque te apetece». Ella se rió, pero no fue una risa sincera. Fue una carcajada condescendiente y cortante. «Dios mío, estás siendo tan dramática. No es como si lo estuviera robando. Solo lo estoy tomando prestado. Actúas como si estuviera haciendo algo terrible». Me temblaban las manos y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza. Era tan típico de ella, hacerme sentir loca por defenderme. No estaba siendo dramática ni irrazonable. Solo pedía que se respetara la historia de ese vestido, la promesa que mis padres me habían hecho. No a ella. Tomé un segundo para calmarme. Estaba harta de este juego. «No, Grace, ya no es un favor. Tú lo convertiste en otra cosa. Quiero el vestido de vuelta. Ahora». «No seas ridícula. Es mío para usar», dijo, y su voz se tornó fría. «¿De verdad vas a montar un escándalo por un vestido?» Sentí un nudo en el pecho. No quería causar un escándalo. No quería drama, pero en ese instante me di cuenta de que no tenía opción. Mi hermana me había arrinconado y no podía dejar pasar esto. «Entonces iré por él yo misma», dije. Hubo silencio al otro lado de la línea, pero no me importó. Ya no se trataba solo del vestido, sino del respeto. De que por fin dijera suficiente es suficiente. Colgué con las manos todavía temblándome y el corazón acelerado. Sabía lo que tenía que hacer. No había vuelta atrás. Pensé que había dejado claras mis intenciones cuando colgué ese día. Pensé que al enfrentarla y defenderme, por fin obtendría el respeto que merecía. Pero en lugar de eso, la reacción de Grace fue la misma de siempre: evitación y manipulación. Ignoró mi petición de que me devolviera el vestido y, de alguna manera, le dio la vuelta a la situación para hacerme sentir que la irracional era yo. Por mucho que me pesara admitirlo, sabía que esto no se resolvería con una simple llamada telefónica. Se necesitaría más que palabras. Los días que siguieron fueron como una agonía lenta. Cada interacción con Grace me desgastaba un poco más. Se convirtió en una experta en hacerse la víctima, retorciendo todo lo que yo decía para que sonara controlador o exagerado de mi parte. Cada vez que sacaba el tema, lo esquivaba, se reía de ello o me acusaba de sobredimensionar las cosas. No podía llegar a ella. Sentía que me ahogaba en un juego del gato y el ratón. Cada vez que la presionaba, ella se escapaba. Cada vez que intentaba reclamar lo que era mío, lo convertía en una broma, haciéndome sentir que yo estaba loca por importarme tanto. Ya no era solo el vestido, era el principio de todo. Era cuestión de defenderme, de no volver a dejar que me pasara por encima. Pero cada día que pasaba, mi frustración crecía y la rabia hervía en mi interior. No fue hasta una semana después que obtuve la confirmación final de que esto no terminaría en paz. Estaba sentada en mi sala, mirando el teléfono, cuando recibí un mensaje de mi mamá.
Grace quiere usar el vestido en su prueba final mañana. Dice que es solo para mostrarlo, pero para ella es muy importante. El corazón me dio un vuelco y sentí las palmas de las manos sudorosas. ¡Qué descaro! Seguía empeñada. Después de todo, después de lo que le había dicho claramente, aún iba a hacer lo mismo. Actuar como si no hubiera pasado nada, como si yo no le hubiera dejado claro que el vestido era mío. Estaba cansada. Cansada de ser la callada. Cansada de dejar que me pasara por encima. Me pasé toda la vida dudando de mí misma cuando ella estaba cerca, permitiéndole que tomara lo que era mío por no causar problemas. Pero había llegado al límite. Tomé el teléfono y llamé a mi mamá. La conversación fue desastrosa. «Mamá, no puedo creer que esté haciendo esto», dije, con la voz cargada de ira. «¿Va a ponérselo en su prueba mañana? Le dije que no era suyo. No puede seguir presionándome así». «Lo sé, cariño», dijo mi mamá con voz suave pero preocupada. «Pero ella está muy alterada con esto. Ya sabes cómo se pone». «¿Cómo se pone?» «Mamá, esto no se trata de sus emociones. Se trata del vestido. Está mintiendo. Se está quedando con algo que es mío. ¿Y vas a dejar que lo haga? Se está burlando de la historia de nuestra familia». «No digo que esté bien», dijo mi mamá. «Pero sabes cómo es Grace, es terca. Se va a enojar si armas un escándalo. No quiero que esto empeore». Apreté los dientes, sintiendo la rabia burbujear. Ya no me importa armar un escándalo. Este vestido no es suyo, nunca lo fue. Si mañana se lo pone, iré a buscarlo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Mi mamá no dijo nada de inmediato, y supe que estaba procesando lo que acababa de decir. Sabía que se sentía atrapada en medio de todo esto, tratando de mantener la paz. Pero en ese momento comprendí que la única persona que había estado manteniendo la paz todos estos años era yo. Quien se había estado sacrificando era yo, y ya no podía más. «Voy a ir a su prueba», dije, casi sin darme cuenta de que lo estaba decidiendo en ese momento. «Iré por el vestido yo misma». «No hagas nada precipitado, cariño», me advirtió mi mamá, pero pude oír la resignación en su voz. «No quiero que luego te arrepientas». Pero era demasiado tarde. Ya había tomado la decisión. Grace no se saldría con la suya. Otra vez no. A la mañana siguiente, sentí el peso de mi determinación en los hombros, mientras me paraba frente a la boutique de novias. Tenía un nudo en el estómago, pero debajo de los nervios había una determinación silenciosa y firme. Ya no se trataba solo del vestido. Se trataba de tomar las riendas de mi vida, de negarme a seguir siendo pisoteada. Inspiré hondo y entré. El tintineo de la campana en la puerta resonó en el silencio cuando crucé el umbral. Eché un vistazo rápido a la habitación y encontré a Grace de inmediato. Estaba de pie junto a un espejo de cuerpo entero, sosteniendo el vestido y admirando cómo le quedaba. Se veía radiante, claro. Grace siempre se veía bien con lo que fuera. Era de esas personas que podrían llevar una bolsa de basura y aún así acaparar miradas. Pero en ese momento, lo único que podía ver era mi historia familiar, algo tan valioso para mí, siendo exhibido como un juguete nuevo que se había comprado en la tienda. «Grace», dije con voz baja pero firme, lo bastante fuerte como para que se volviera a verme. Sus ojos se abrieron un poco al verme. «Oh, estás aquí», dijo, intentando sonar casual, pero se notaba la tensión. «Pensé que estabas ocupada. Solo estoy en mi última prueba». No respondí. Solo caminé hacia ella, con la mirada clavada en el vestido que tenía entre las manos. Sentía el calor en mis mejillas, la adrenalina recorriéndome. Esto estaba pasando. Ahora. «Dame el vestido», dije con firmeza, sin titubear. Por un momento, ella no se movió. Solo me miró, la expresión cambiando de sorpresa a algo más frío, más a la defensiva. No estaba acostumbrada a que me plantara. «¿De qué hablas?», preguntó, fingiendo una dulzura que no sentí verdadera. «Este es mi vestido»,
¿Recuerdas? Vi cómo intentaba manipular la situación, cómo trataba de minimizarme, pero ya no funcionaba. No, Grace, dije, acercándome un paso más. No es tu vestido. Nunca lo fue. Su rostro enrojeció y, por un segundo, vi cómo se resquebrajaba su seguridad. Pero luego, con un bufido de frustración, aferró el vestido con más fuerza. No puedes llegar aquí y exigírmelo. Es mío para ponérmelo. No, repetí, esta vez con la voz más firme, poniendo la mano sobre la tela. No lo es. Y no vas a seguir mintiendo sobre esto. Sin mediar más palabras, agarré el vestido. Parecía que la habitación entera enmudecía, que las conversaciones del resto de la gente se apagaban. Solo sentía mi propio corazón retumbando en mis oídos mientras tiraba del vestido para quitárselo de las manos. Grace se quedó inmóvil, con la boca abierta, mientras yo le arrancaba el traje. El silencio era abrumador, pero no me importó. Salí de la boutique, dejando atrás a Grace y a todos los demás en un asombro total. Lo había recuperado. Había tomado lo que era mío. No me esperaba sentir lo que sentí. Al quedarme allí, sosteniendo el vestido con fuerza, todavía podía percibir el silencio atónito de la boutique resonando en mi mente. La tela se sentía más pesada ahora, cargada de significado y de consecuencias. El aire se había vuelto espeso por la tensión, y podía sentir la mirada de los presentes clavada en mí mientras caminaba, con pasos decididos y el corazón a 1000 por hora. Nunca había sido de las que montan escándalos. Detestaba la confrontación, la evitaba siempre que podía. Pero esto era otra cosa. Ya no era solo un vestido. Era mi vida, mi espacio. Era mi forma de decir, por fin, que yo también importaba, que tenía todo el derecho a defenderme. No miré hacia atrás, no vi las caras de asombro de las personas en la boutique, ni a Grace. No me hacía falta. Podía sentir el peso de sus miradas, el cambio en el ambiente mientras me alejaba con lo que era legítimamente mío. La voz de Grace rompió el silencio, aguda y desesperada. ¿Qué haces? ¡No puedes llevártelo!, gritó, con la voz temblorosa de furia. Seguí caminando, ignorándola. Pero la sangre me hervía, el corazón me golpeaba en el pecho. Estaba tan harta de ella, de su actitud, de su forma de creerse con derecho a todo, de cómo siempre convertía cualquier cosa en un drama personal. Había permitido que me arrebatara cosas por años, esperando que recapacitara, que se diera cuenta del daño que causaba. Pero nunca lo hizo. Seguía siendo la misma persona manipuladora, hambrienta de atención, y ahora trataba de adueñarse de algo que jamás había sido suyo, algo que no le correspondía. Llegué a la puerta, sostuve el picaporte y oí sus pasos tras de mí. Grace me alcanzó, con sus tacones resonando sobre el piso en un ritmo acelerado. «Estás arruinándolo todo», gritó, casi sobre mi hombro. «Esta también era mi boda. Es mi turno, no el tuyo». Me giré lentamente, levantando el vestido para que lo viera, para que todos lo vieran. «Ya tuviste tu turno, Grace», dije, con voz suave pero firme, cada palabra cargada de un peso que no sabía que tenía dentro. «Y me has quitado suficiente. Este vestido no es tuyo. Nunca lo fue. Es mío. Siempre lo ha sido y siempre lo será». Se acercó más, con el rostro encendido de rabia. «Eres una egoísta. ¿Crees que hice algo para perjudicarte?» Solté una risa amarga. ¿Que no me has perjudicado?, repetí, con la voz temblando de rabia contenida. «Me has estado quitando cosas toda la vida, Grace. La atención, los elogios, las cosas que con tanto esfuerzo conseguí, todo lo que era mío para empezar. Siempre has sabido cómo darle la vuelta a las cosas y hacer que giren en torno a ti, y yo lo he permitido. Pero ya no. No esta vez». Vi la sorpresa en sus ojos, y por un instante casi sentí lástima por ella. Pero el momento pasó. Sentí una oleada de fuerza interior. Nunca antes había dicho esas palabras en voz alta.
Nunca antes me había permitido reconocer lo mucho que me había dañado en silencio, cumpliendo con mi papel de hermana mayor que mantuviera la paz. Pero ahora, ya no era la pacificadora. Grace abrió la boca para discutir, pero no esperé a que hablara. No iba a dejarla manipular este momento, ni darle la vuelta a mis emociones otra vez. Inspiré hondo, como si liberara años de frustración contenida. «Ya basta, Grace», dije, dándome la vuelta hacia la puerta. «Basta de ser tu felpudo. Basta de que tomes lo que quieras como si te lo merecieras sin más. Este vestido es mío. Y me lo llevo». Con eso, empujé la puerta y salí al aire fresco. Mis tacones resonaron sobre la acera mientras me alejaba de la boutique. El peso del vestido en mis manos se sentía como libertad, como si al fin me hubiera quitado de encima años de resentimiento. Detrás de mí, oí la voz de Grace esta vez, ya no tan estridente, pero igual de cargada de veneno. «Te vas a arrepentir», espetó. «Lo arruinaste todo». No me detuve. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. Había tomado mi decisión y estaba segura de que era la correcta. Había recuperado lo que era mío, lo único que no podía reclamar. No sabía qué pasaría después. No sabía qué diría el resto de la familia o qué sucedería con nuestra relación. Pero sabía algo con certeza, había dado un paso al frente. Y, tal vez por primera vez en mi vida, había hecho algo exclusivamente por mí. No fue hasta que llegué a mi casa, en la tranquilidad de mi habitación, que me permití respirar. Mis manos seguían temblando por la adrenalina, el corazón me latía con fuerza. Caminé hasta mi cuarto y puse el vestido con cuidado sobre la cama, mirándolo por un momento mientras la luz suave resaltaba su brillo. Lo había logrado. Pero a medida que pasaban los segundos, una sensación de inquietud empezó a invadirme. ¿Qué diría Grace? ¿Qué pensarían mis padres? ¿Qué iban a decirme cuando se enteraran? No lo sabía. No podía pensar en eso todavía. Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo había defendido lo mío. Y aunque las consecuencias fueran confusas, aunque el camino estuviera lleno de ira y dolor, al menos tenía claro que al fin me había plantado. Y eso, por ahora, bastaba. Pasé los días siguientes en una especie de neblina emocional. La adrenalina del enfrentamiento en la boutique se había esfumado, pero la tensión no. Cada vez que mi teléfono sonaba, me preparaba, esperando una llamada o un mensaje de Grace, de mi mamá, de alguien que hubiera estado allí, tratando de hacerme sentir culpable por lo que había hecho. Pero curiosamente, nadie se puso en contacto de inmediato. El silencio resultaba ser un castigo en sí mismo. La culpa, esa visitante que llega sin invitación, era lo peor. Me descubría dudando de mí misma. Había sido demasiado lejos. ¿Me había equivocado? Estaba tan segura, al salir de la boutique, tan confiada en mi decisión. Pero ahora, con la perspectiva del tiempo, me preguntaba si las consecuencias serían peores de lo que esperaba. No supe nada de Grace esa noche, ni al día siguiente. El silencio era casi escalofriante. Me imaginaba su furia, el dolor en su rostro cuando salí con el vestido. Imaginaba las historias que les contaría a los demás, cómo me pintaría como la villana. Sabía cómo funcionaba. Era experta en acomodar las cosas a su favor, presentándose a sí misma como la víctima. Pero no podía enfocarme en eso ahora. El vestido era mío. Siempre lo había sido. Y por primera vez en mucho tiempo, empezaba a creer que había hecho lo correcto. No fue hasta el tercer día que supe de ella. El mensaje era breve, frío y lleno de veneno. Arruinaste todo. Espero que haya valido la pena. Me quedé mirando la pantalla un buen rato, con el pulgar suspendido sobre el teclado. Parte de mí quería responder, defenderme, explicar por qué había hecho lo que hice. Pero sabía que no valía la pena. Grace nunca escucharía mi versión. Nunca lo entendería. Respiré hondo, soltando la ira y la frustración. No le debía ninguna explicación. Le había dado más que suficientes oportunidades de hacer lo correcto.
de respetar mis límites, y siempre los había ignorado, torciéndolos para que encajaran en su narrativa. No iba a meterme otra vez en ese juego de manipulación. Borré el mensaje sin responder. Menos de una hora después, recibí otro mensaje, esta vez de mi mamá. Cariño, no sé qué está pasando, pero Grace está muy dolida. Dice que le quitaste el vestido para siempre y está muy afectada. Solo quiero saber si estás bien. Me quedé mirando la pantalla por un momento, con la mente a mil. Parte de mí quería contestar con rabia, contarle con detalle por qué había hecho todo esto. Pero me detuve. Mi mamá no era el problema, solo estaba atrapada en medio, tratando de mantener la armonía. Tenía que recordar que Grace era quien nos había llevado a esta situación. Yo no pedí nada de esto. Mamá, estoy bien. Hice lo que tenía que hacer. Sé que es difícil, pero ese vestido no es de ella. Nunca lo fue. No puedo seguir dejando que ella haga esto conmigo. Hubo una pausa larga antes de que mi mamá respondiera. Entiendo. Pero por favor, no dejes que esto empeore. Conozco a Grace y si esto sigue, terminará destruyendo a la familia. Sus palabras me golpearon con fuerza. Sabía que mi mamá solo trataba de ayudar. Siempre lo hacía, pero estaba pidiéndome que sacrificara mi paz para salvar la armonía familiar. Ya no podía hacer eso. No cuando se trataba de algo tan importante. No pretendo romper a la familia, mamá, pero tampoco puedo dejar que Grace me pisotee más. Necesito defenderme. Noté que mi mamá seguía preocupada, pero no contestó de inmediato. En lugar de eso, recibí una llamada de mi papá, algo que me sorprendió. Él siempre había sido el más tranquilo, y no pensé que se involucraría. «Hola, hija», dijo al contestar, con voz suave y preocupada. Me enteré de lo que pasó. Sabes que queremos a Grace, pero también sé lo importante que es este vestido para ti. No digo que haya sido fácil, pero creo que hiciste lo correcto. Exhalé con alivio, agradeciendo que no me juzgara. Gracias, papá. Solo no sé qué hacer ahora. Bueno, respondió él, con un matiz de humor. Hiciste lo que tenías que hacer. Ahora le toca a Grace decidir qué va a hacer. Solo recuerda que, pase lo que pase, somos tu familia y siempre te apoyaremos. Sentí cómo se aflojaba el nudo en mi pecho. Quizá todo se complicaría por un tiempo. Quizá la relación con Grace tardaría en arreglarse. Pero saber que contaba con el apoyo de quien verdaderamente importaba me hizo entender que había hecho lo necesario. Había defendido mis derechos. Esa noche, Grace llamó. Miré la pantalla un buen rato, con el pulgar de nuevo sobre la opción de responder. No tenía idea de lo que diría, pero presentía que no sería bueno. Finalmente, deslicé para contestar. «Eres una egoísta», soltó, escupiendo las palabras con veneno. «¿Lo sabías? Arruinaste todo. Nunca te lo perdonaré». Cerré los ojos, manteniéndome en calma. Grace, no lo hice para hacerte daño. Lo hice porque has estado tomando cosas de mí por años. Y por fin tenía que decir basta. Hubo un silencio largo. Podía oír su respiración agitada, intentando calmarse. Luego habló otra vez, con un tono más bajo pero igual de filoso. «No puedo creer que me hicieras esto. Pensé que éramos cercanas, pero supongo que estaba equivocada. Destruiste todo». «Yo no destruí nada», dije con voz serena. «Tú lo hiciste, solo que no querías admitirlo». La línea quedó en silencio unos instantes. Pensé que colgaría, pero entonces suspiró. «Tal vez tengas razón», dijo, con una voz más apagada. «Solo que no sé cómo arreglar esto». «Puedes empezar por aceptar que no permitiré que vuelvas a tomar todo lo que es mío», contesté, con un tono más suave, aunque firme. «Tal vez con el tiempo lo solucionemos, pero tienes que entender que no se trata solo del vestido. Se trata de que por fin me estoy defendiendo». Ella no respondió de inmediato, pero oí cómo trataba de contener el llanto. «No sé cómo arreglarlo», repitió.
esta vez con un hilo de vulnerabilidad. No tenía todas las respuestas, pero sabía algo. Esto marcaba el comienzo de un nuevo capítulo para ambas. No sería fácil, y podía llevar tiempo, pero por primera vez había tomado el control. Y quizás, solo quizás, eso haría la diferencia al final. Colgué, sintiendo una sensación extraña de paz. Había hecho lo necesario. El resto llegaría con el tiempo. Pero por ahora, al fin estaba en paz.